Otra información, esta mañana conocimos los detalles de un mega operativo en el que se ha logrado desarticular una banda, los Elegantes de San Juan del Lurigancho, que lo que hacían era apropiarse de inmuebles a través de fraude. Iban a lugares y estudiaban muy bien a sus víctimas, aquellas que no tenían sobre todo documentación para poder demostrar que el terreno, que el inmueble les pertenecía, y los defraudaban, los estafaban y finalmente se apropiaban de ese lugar. Esta red criminal es enorme. Tienen abogados, tienen jueces, vienen operando desde el 2016 y han logrado obtener 15 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que dijo el comandante Manuel Peña, el jefe de operaciones de la DIVIAC, sobre este caso. Justamente la modalidad de esta organización era la usurpación agravada, ¿no? Ellos captaban lugares, mayormente en San Juan del Lurigancho, que es donde operaban, de zonas de personas que no tenían documentos de su propiedad, ¿no? Ellos, con el afán de querer formalizarlos, ¿no? Les solicitaban dinero, ¿no? Para poder formalizarlos. Esas personas presentaban las denuncias, ya había todo un aparato de conciliadores, jueces, ¿no? Para que con pseudas resoluciones judiciales los procedían al desalojo respectivo, ¿no? Entonces ya después esta empresa los vendía al público en general estos inmuebles de los despojados, ¿no? ¿Cuántas víctimas se tiene, digamos, contabilizado en este momento? Un promedio de 150 familias, ¿no? 150 familias, ¿no? Y esta organización habría estado operando más o menos desde el año 2016. 150 familias, si no son más, las que han sido estafadas e engañadas por esa red criminal. Estamos enlazados con el abogado Carlos Chueca para hablar sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor Chueca, ¿cómo es que operaba esa red criminal? ¿Cómo es que lograba engañar a los propietarios y hacerse de estas propiedades, de estos inmuebles, de los terrenos? Lo que pasa es que en nuestro país hay mucha informalidad con relación a los títulos de propiedad, ¿no? Y recordemos que lo que nos da seguridad jurídica a los propietarios es la inscripción en registros públicos. Lamentablemente en el Perú inscribir en registros públicos no es obligatorio. Entonces muchas personas pueden tener un contrato de compra-venta firmado, pero no inscriben en registros públicos, y eso genera pues un problema para poder demostrar la propiedad, o mejor dicho, la publicidad ante terceros, ¿no? Que todo el mundo sepa que yo soy el dueño de esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que estas organizaciones criminales lo que hacen es buscar inmuebles que no estén inscritos. Estudiaban muy bien a sus víctimas. Correcto, y generalmente buscan a personas mayores, porque son vulnerables, creen mucho en la palabra de la gente. Entonces, esa ingenuidad, por así decirlo, más la falta de documentación que demuestre la propiedad al 100%, generan que estas organizaciones criminales tengan éxito y logren apropiarse de bienes, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Cómo funcionaba? Tenemos a personas que no tienen su casa, por ejemplo, inscrita en registros públicos. ¿Esa organización criminal sabía de esa información y a través de qué mecanismos lograban finalmente desalojar a esas personas? Con contratos de compra-venta fraudulentos, con notarios confabulados, que lamentablemente no son sancionados. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una organización criminal tan grande como la que hemos encontrado acá, donde hay, como bien dijiste al comienzo de la entrevista, abogados, probablemente notarios también. Y jueces también, porque tenemos entendido que hasta los procesos para desalojar los hacían bastante rápidos, sin mucha supervisión, porque tenían también jueces amañados que eran parte de esa red. Claro, y eso va de la mano en función a la falsificación de documentos. Entonces, claro, si yo tengo un notario de legalizo firmas, el notario está dando fe de que quien firmó esos contratos son quien realmente lo hizo. Entonces, no hay duda cuando hay una firma legalizada ante notario. Ese es el problema. Entonces, si tú tienes un notario, tienes un juez y sabes que la persona no tiene título de propiedad, tienes muy altas posibilidades de quedarte con ese bien. ¿Y se sabe en cuánto tiempo esta organización podía quedarse con la propiedad, desde que mapeaba y ubicaba a su víctima hasta que finalmente lograba desalojarlas?
desalojarlos y aparte inscribían en registros públicos que eran los dueños ellos. Entonces no había fórmula para poder recuperar la posesión y la propiedad tampoco. O sea que las personas que habían estado viviendo durante años en sus casas, que habían comprado sus terrenos, se quedaban sin nada, lo sacaban. Se quedaban sin nada porque una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión, son cosas distintas. La posesión es quien habita el inmueble. Por ejemplo, un inquilino es poseedor de un inmueble, ¿correcto? Pero el propietario es el dueño. Entonces, si yo con una organización criminal me vuelvo dueño, al poseedor lo puedo sacar muy fácilmente con un procedimiento judicial. Y si tengo jueces dentro de la organización criminal, es mucho más sencillo todavía. Y lo sacaban a la mala, a las personas que estaban ahí. Claro, porque el juez puede dar una orden para que la policía vaya y entre y desaloje automáticamente, claro. Si tienen esta tremenda red, todo a su favor, ¿cuánto tiempo les podría demorar sacar a esas personas y apropiarse del inmueble? En meses. Estamos hablando de meses, pero cortos meses. Ya. Un proceso judicial común y silvestre, por ejemplo, de desalojo, no baja de 6 meses. Pero si tú tienes al juez, tienes a las notificadoras que lo hacen rápido, tienes a notarios que verifican la información, eso puede salir en 3, 4 meses tranquilamente. Tranquilamente, porque la otra parte involucrada no se va a enterar. Entonces no va a contestar, no va a haber dilatación de procesos, no va a haber nada. 3, 4 meses no es nada, ¿no? Con razón, esta red criminal se ha hecho de 15 millones de dólares desde el 2016 a la fecha, porque con tremenda red coludida, con todas estas personas trabajando a su favor en el sistema, podían apropiarse de las casas, de los terrenos así de fácil. Sobre todo, eso es importante mencionarlo, ¿no? Por eso es que es tan importante inscribir en registros públicos la propiedad. Es sumamente importante. Ahora, es más, no, quería consultarle porque estos propietarios, digamos, cuando ya se veían envueltos en esta situación, no podían haber denunciado, no tenían nada que los avale, más allá del registro público, no sé, el hecho de demostrar que ellos sí realmente vivían y asumían los cargos de la vivienda. A eso iba. Hoy día en el Código Civil contamos con un mecanismo que vuelve a un poseedor propietario del inmueble. ¿Cómo es eso? Esa figura se llama prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué significa? Que yo poseo un inmueble donde el que vivo, donde el que pago arbitrios, donde el que me notifican servicios de agua, de luz y todo este tema, y demuestro que tengo una posesión de 10 años. Con ese procedimiento yo puedo pedirlo vía notarial o vía judicial la propiedad, que se me entregue a mí la propiedad porque soy poseedor constante, continuo y público. ¿Qué significa eso? Que vivo ahí, que nadie me ha requerido la devolución del inmueble, ¿no? Y que todo el mundo me ve. Entonces, con eso yo puedo demostrar que soy el poseedor y me vuelvo propietario. Y así inscribir en registros públicos. Es que claro, al ser la mayoría de sus víctimas adultos mayores, personas vulnerables, con poca información y en muchos casos también pocos recursos, nada de eso que usted nos está diciendo procedía. Exactamente. Por eso es que yo decía que al principio de la entrevista que había un mapeo muy sigiloso para poder identificar plenamente qué inmuebles no están inscritos en registros públicos y qué personas son los propietarios, entre comillas, ¿no? Entonces se identificaba gente mayor y se abusaba de ellos. Hay una consulta adicional. Ahora que se ha destapado este caso, ¿las personas que han perdido su propiedad podrían tener alguna esperanza de recuperarlas? Habría que ver los documentos con lo que cuentan, ¿no? Si hay un contrato de compra-venta, por ejemplo, aunque sea por firmas legalizadas y que ese contrato haya sido firmado por alguien que inscribió, aunque sea en registros públicos, podría haber una acción reivindicatoria. Pero igual es un proceso largo, es un proceso complicado, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, es importante saber que por lo menos la vía legal existe. Existe, muy bien. Correcto. Muy bien, gracias, doctor Checa, por habernos acompañado esta noche. De verdad, qué tremendo lo que ha descubierto la policía, ese mega operativo. A ver, vamos a hacer una pausa, pero al volver...